¿Cómo es que los vamos a utilizar? Si ustedes recuerdan y nos vamos al lazo de control más simple, nosotros tenemos nuestras condiciones de entrada en un proceso, nuestra salida correspondiente y en algunos casos una retroalimentación, ¿ah? Para poder modificar nuestra salida, ¿ok? Entonces, si ustedes observan en nuestras condiciones de entrada de nuestro pequeño lazo de control, tenemos estas dos, que es una configuración serie, ¿verdad? Estas dos en la parte de aquí es un circuito paralelo o una configuración en paralelo. Y si observamos todo detenidamente, es un circuito mixto o es una configuración mixta. Ajá. Así es como nosotros vamos a estar provocando que nuestras condiciones de entrada tengan tengan una modificación, digamos, o una configuración para poder activar nuestros elementos de salida. ¿Ok? Entonces, copien esto rápido para poder continuar. ¿Ok, muchachos? Por favor. Entonces, mientras los terminan de copiar, ahora sí, ya tenemos claro cuáles son todos los elementos, todos y cada uno de los elementos que vamos a estar utilizando dentro de esta primer parte de la materia, en donde todas las entradas son en la parte mecánica, botones o condiciones de activación y desactivación, ajá, salidas, actuadores, bobinas, solenoides y motores. ¿Ah? Y por último, el proceso, la forma de configuración en la que vamos a colocar entradas. ¿Ok? Voy a borrar esta parte de aquí. Y con eso ya vamos a empezar a platicar un poquito más en forma de la materia. Ajá. Principalmente en esta materia, nosotros vamos a estar utilizando diagramas. Ajá. Para diferentes tipos de funciones. Ajá. Desde funciones básicas a funciones completas. Y los diagramas principales que nosotros vamos a estar utilizando van a ser diagramas de fuerza, de control y diagramas electrónicos o diagramas lógicos. Ajá. En donde los diagramas de control son específicamente en donde va a estar colocado los elementos de potencia, digo, los diagramas de fuerza son a donde van a estar colocados los elementos de potencia o nuestro actuador final, que en este caso serían los motores, ¿ok? Los diagramas de control van a ser aquellos a donde vamos a colocar o vamos a representar la configuración exacta para poder hacer funcionar ese motor. Ajá. A donde va a estar toda la parte de proceso. Ajá. Y los diagramas lógicos, y aquí como les había mencionado anteriormente, esta materia recurre a varios conocimientos que ustedes ya debieron haber obtenido anteriormente. Entonces, esta es una representación en compuertas lógicas. Ajá. Y aquí es a donde nos vamos a ver un poquito más, digamos que más complejos o más completos. Ajá. En donde diagramas de fuerza y de control, exclusivamente estos dos, los vamos a representar de dos maneras. ¿Cuáles serían esas dos maneras? ¿Ah? Los vamos a representar en normativa americana
y normativa europea. Por lo cual, muchachos, viene su segunda tarea. Me van a buscar toda la normativa eléctrica, especifico, toda la normativa eléctrica en americano y europeo. ¿Ok? Ahorita los primeros ejercicios que empecemos a realizar de diagramas, los vamos a realizar hasta cierto punto de manera arbitraria. Conforme vayamos avanzando en los ejercicios y durante esta unidad, poco a poco vamos a empezar aplicando la norma correspondiente a cada una de las versiones que estemos realizando. Y estas normas nos vamos a estar basando para la americana en la norma ANSI y para la europea la norma IEC. Ajá. Esas son las dos que vamos a estar utilizando. Como les repito, primero nos vamos a enfocar a realizar estructura. Después, conforme vayamos avanzando, ya lo vamos a hacer de manera más conforme a cómo se debe de editar y realizar este tipo de diagramas, ¿ok? Por favor, cópienlo para poder continuar. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Muy bien, vamos a continuar, ¿ok? Bueno, en esta primera ocasión vamos a empezar a realizar el diagrama de fuerza. Ajá. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Diagrama de fuerza para un motor. Un motor trifásico tipo jaula de ardilla, ¿ok? Cuando nosotros hablamos que es un motor trifásico, sabemos que debe de estar alimentado por ¿cuántas líneas de alimentación, muchachos? 3. Línea 1, línea 2, línea 3, ¿ok? Después, sabemos que es un motor trifásico, lo vamos a poner hasta acá abajo. Motor trifásico. Línea 1, línea 2, línea 3, ¿ok? Ahora, aquí sabemos que lo estamos alimentando directo, no tenemos ninguna etapa de control. Inmediatamente, si nosotros energizamos, va a arrancar el motor. Entonces, aquí nosotros mencionamos que un relevador consta de dos partes principales. Recuerden, ¿cuáles son esas dos partes principales, muchachos? La bobina. ¿El día de ayer? Solenoide y contactos. Exactamente. Entonces, nuestro solenoide, lo voy a colocar aquí. Ajá. Solenoide y su contacto. Ajá. Si nosotros nos ponemos a observar ya de manera específica, el solenoide que vendría siendo un elemento de entrada o un elemento de salida. De salida. Así es. ¿Y su contacto? Entrada. También. Así es. Entonces, el relevador, y eso sí tómalo muy en cuenta, es un elemento de entrada-salida.
Ajá. El relevador es un elemento de entrada-salida. ¿Por qué? En la parte de control, aunque todavía no llegamos a esa parte, ya lo vamos a mencionar. En la parte de control va a estar colocado su solenoide, que va a ser la función de salida o de actuador. Pero si nosotros nos vamos a la parte de control, su contacto principal va a estar colocado en esta posición y entonces sería un elemento ¿qué? De entrada. ¿Para quién? Para la parte de fuerza. Ajá. Sería el contacto o contactos del relevador. Hay que tomar siempre muy en cuenta, muchachos. Cuando estamos hablando de relevadores, es un elemento que va a estar ubicado en ambas partes de nuestra etapa de control, en la etapa de entrada y en la etapa de salida. Va a ser un elemento de entrada en donde en la parte de fuerza, porque es el que me va a permitir apagar o encender el motor, es el que lo va a controlar. Y en la parte de control va a ser el solenoide. El que va a ser un actuador de nuestra configuración o configuraciones de control. ¿Ok? Es un elemento doble y debemos de estar habituados a este tipo de situaciones donde elementos son de entrada y salida al mismo tiempo. Bueno, aquí ya nuestro motor ya tiene una etapa de control que sería el contacto del relevador. ¿Qué más nos haría falta en este circuito, muchachos? Así ya funciona. Pero Las protecciones. ¿Perdón? Tenga un disyuntor. Las protecciones. Exactamente, nos harían falta. Relevadores de sobrecarga y termomagnético. Exactamente. En primer lugar, nuestra primera etapa. La que ustedes ya conocen, que viene desde sus instalaciones eléctricas. Cuchillas con fusibles. ¿Ok? Cuando estoy colocando esa línea puntada, ¿qué estoy representando, muchachos? ¿Que es un elemento solo o que es un solo elemento? Aquí vamos a aplicar un poquito la norma, donde la norma oficial mexicana me dice que para una carga, la protección mínima que yo le puedo colocar es de 10 amperes, ¿verdad? Entonces aquí yo estoy representando una caja de fusibles 3x10 que me dice que es un solo elemento que consta de 3 partes o de 3 cartuchos de fusibles, que cada uno debe de ser de 10 amperes, ¿ok? Pero sabemos que en algunas ocasiones, cuando nuestra corriente tiene una falla muy grande, ¿qué pasa? Pues nos genera calor. Entonces, interiormente, los fusibles tienen cintillas, ¿verdad? Estas cintillas son de material conductor, pero es un material conductor con poca resistencia física, que en el instante que perciben el cambio de temperatura, que es lo que sucede cuando generamos un cortocircuito, pues estas se van a fundir, ¿verdad? Esa es nuestra primera etapa de protección. Cuchillas con fusible. Pero ¿qué pasa cuando nuestro elemento o nuestro actuador está funcionando, está activado? Y el corto en nuestra línea de distribución es tan grande. ¿Qué puede pasar si solamente tenemos una protección de cuchillas con fusibles? Se pueden fundir los contactos electromagnéticos y a su vez pues se va a dos fases y se quema lo que es el motor. Algo así, pero es una condición mucho más básica. Cuando tenemos un motor funcionando que está haciendo la vez de carga, y tenemos un cortocircuito en cualquiera de nuestras líneas, y ese corto llega a ser tan grande
en los cartuchos que tenemos llega a provocar un arco eléctrico. Aunque nuestra cintilla se haya fundido, va a haber un salto, un brinco de corriente, manteniendo activo nuestra línea o teniendo una línea viva. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, el cortocircuito va a continuar hacia nuestro motor. Entonces, por esa razón, se va a colocar una segunda línea de protección. Y es lo que habían mencionado sus compañeros. Contactos termomagnéticos. Ajá. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, a mí me habían enseñado que los termomagnéticos van después de lo que es el contactor. Básicamente, la posición de los factores de los productos, ahora sí que como en matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Ajá. Aquí yo estoy colocando como realmente se coloca en una instalación eléctrica tipo industrial. Usted colocaría un contacto electromagnético después de un contacto de control. Pues es que mi duda es porque así vienen los arrancadores. Entonces no es un contacto electromagnético. Y ahorita vamos a llegar a eso. La regla era relevador de sobrecarga. ¿Mande? Pero me equivoqué de símbolo, era relevador de sobrecarga. Exactamente. Ajá, y va abajo, sí, cierto. Sí, ese es sobrecarga. Ahorita vamos a explicar esa parte también. Sí, no, son dos elementos diferentes, ¿eh? Ahorita llegamos a esa parte y le explico un poquito más detallado. Entonces, hay que tener muy en cuenta, estas son protecciones de cortocircuito. ¿De dónde? De línea de distribución. Ajá. Posibles con cuchillas, después contacto termomagnético. Y aquí viene la pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe cómo funciona un contacto termomagnético? ¿Un contacto? Un contacto termomagnético. Sí, tiene un material, ya sea que es bueno, hay de dos tipos. Pero el más común es el que se funde cuando entra alta corriente. Ajá. Y después se restablece. Ajá. Por eso se va en medio, porque en sí el material bimetálico se funde. Ajá. Y el otro sería el que se dobla. Ajá, exactamente. Vamos a explicarlo de manera más simple para sus compañeros. Interiormente, un contacto termomagnético tiene esta forma, ¿verdad? En donde aquí tenemos nuestro botón de activación y desactivación. Interiormente, ese contacto tiene dos elementos férricos o dos elementos de un material metálico. Esos dos elementos de material metálico son de dos materiales diferentes. Ajá. ¿Eso a qué les recuerda? Es un termopar. Ajá. Y así como menciona su compañero, está conectada línea arriba y abajo. En algún punto, para hacerlo más sencillo, esos dos materiales metálicos están conectados para que por ahí llegue a pasar la corriente, ¿ok? O para que ahí llegue a censar la corriente. Ajá. Entonces, en el instante que esos dos materiales perciben el cambio de temperatura, ¿qué pasa cuando un material se calienta? Ya lo mencionó su compañero, se empieza a deformar, ¿ok? En algunos casos se empieza a expandir, en otros casos se empieza a doblar, ¿ok? Entonces, tenemos dos materiales, un material que se expande y el otro que se dobla. Ajá. Entonces, justamente en ese instante, el material que se expande se mantiene en una posición estable y el que se dobla hace la vez de un interruptor mecánico. Y eso es lo que hace que se bote nuestro contacto termomagnético, ¿ok? Hace de una vez de interruptor y abre nuestro circuito. Por eso es que cuando
tenemos un cortocircuito, los que han llegado a provocar por alguna razón o algún medio un corto en su casa y van al tablero de control, su interruptor está en una posición de en medio, ¿verdad? Que nos indica que está deshabilitado por el momento. Una vez que se reparó el daño, pues ustedes presionan esa palanquita hacia abajo y luego hacia arriba para poder restablecer nuestro sistema. Mientras los dos materiales metálicos ya regresaron a su posición original porque ya se enfriaron. ¿Ok? Y así es como funciona un interruptor termomagnético. Como había mencionado, hay de dos tipos. Uno, que es el que se funde, que es la caja con fusibles. El segundo es el termomagnético. ¿Ok? Son nuestras dos etapas de control o de protección a cortocircuito, pero estas vienen de línea de alimentación. Pero, ¿qué pasa cuando el problema no viene de línea de alimentación, sino viene del motor? Y es ahora ahí, sí, como bien mencionó, sobrecarga. Viene la sobrecarga. Esa es nuestra tercera etapa de protección, pero esa es la que va hacia el motor. Hay ocasiones, y las más comunes que pueden ustedes encontrar, es que nuestro motor llegue a fallar por uso, que es totalmente normal, que por el mismo uso y desgaste de sus componentes, alguna de sus bobinas se empiece a abrir, se empiece a calentar por exceso de trabajo, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer nuestro contacto por sobrecarga es muy parecido a lo que hace el termomagnético. Va a percibir la elevación de temperatura en los bobinados de nuestro motor, ¿ok? ¿Por qué otra razón podemos tener alguna falla en nuestro motor? Una, pues es el clásico, el básico, el desgaste. El uso normal de nuestro motor. ¿Cuál sería otra razón, muchachos? No estoy bien conectado, ya sea en estrella en delta, y pues ahí no jala. Una mala conexión, tiene razón, pero eso lo percibiríamos inmediatamente, porque nuestro motor pues no llega a funcionar o de plano no va a arrancar. Hay otra razón que también es muy común, muchachos. Que se vaya a dos fases. Exactamente, que por alguna razón, una de nuestras dos fases o una de nuestras tres fases se haya cortado, se haya interrumpido, ya sea que por alguna conexión se haya jalado, que por algún motivo haya tenido una subida de corriente momentánea y haya quemado el fusible. Esto no se va a percibir si el motor está apagado. ¿Por qué? Pues porque el motor no empieza a funcionar o hace ruidos extraños cuando se empiece a arrancar. Pero puede suceder cuando nuestro motor esté funcionando. Y entonces ahí no es tan perceptible. O no es tan identificable. Entonces, ¿qué va a pasar? Una de nuestras líneas está fuera. Entonces, nuestro motor, para poder compensar esa falta de corriente en una de sus líneas, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a jalar o va a demandar más corriente en las otras dos que ya tiene, que todavía tiene funcionando? ¿Y qué pasa cuando nosotros demandamos más corriente en un circuito? Pues vamos a tener calentamiento, ¿verdad? En los devanados. Y entonces esto es lo que va a percibir la sobrecarga. ¿Cuál sería otra razón por la cual podríamos tener un daño? Y de hecho es mucho más común que un corto en una línea. ¿Qué pasa cuando, y los que trabajan no me van a dejar mentir, qué pasa cuando tenemos sobresaturación de demanda o de trabajo? Pues no nada más el personal está exento a que nos hagan trabajar más, ¿verdad?
también a la maquinaria. Entonces, llega a pasar también de manera común que llega a haber un exceso de trabajo, una demanda excesiva del producto que se esté maquinando o realizando en algún punto, y pues lo querramos sacar. Entonces se va a forzar o se va a sobrecargar de trabajo a ese motor. Entonces, como nosotros sabemos, un motor tiene características ideales de trabajo, ya sea tensión, ya sea corriente, ya sea potencia, ¿sí o no? Si nosotros empezamos a demandarle más a nuestro motor, el motor lo que va a hacer es tratar de compensar esa demanda consumiendo más corriente. Al consumir más corriente, pues lo vamos a estar calentando, lo vamos a estar, digamos que ahora sí como tal cual su nombre lo dice, una sobrecarga de corriente. Ajá. Y va a empezar a calentarse y esto es lo que va a marcar nuestra sobrecarga. Ajá. Como les había mencionado, esas son las principales formas en las que vamos a tener un daño al motor. Y si no tuviéramos esa sobrecarga, pues realmente nuestro motor se dañaría y solamente nos daríamos cuenta de que tiene un cortocircuito hasta que llega a esta etapa de protección, y eso a ver si la alcanza a detectar, ¿sí o no, muchachos? Porque podemos quemar nuestros devanados, recordando que los devanados del motor son de bobinados, o sea, cable enrollado. La mayoría de los cables que nosotros llegamos a utilizar, pues tienen una protección, un forro, pero esto es un forro plástico. La protección que tiene un bobinado no es de ese tipo, es básicamente un barniz especial que solamente nos ayuda a aislarlo, simplemente que no tengan contacto entre sí los cables para evitar un cortocircuito. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un fallo de este tipo, a lo mejor la primera ocasión no nos vamos a dar cuenta, ¿ok? Incluso se va a empezar primero a empezar a fundir y al momento de enfriarse y volverlo a calentar se va a poder desquebrajar, se va a empezar a agrietar, llegando al punto en el que tal vez dos conductores de la misma bobina se toquen y generen un cortocircuito, muchachos. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta este punto, jóvenes? No, ninguna, profe. No, profesor. ¿Seguros? Todo bien. Pues ahora viene la mía. ¿Qué tipo de configuración estoy haciendo ahorita? No lo mencioné. Es una delta, ¿no? No. Esta es un diagrama de fuerza en configuración americana. ¿Cómo sé que es americana? Recuerden, configuración americana para fuerza es de izquierda a derecha, arriba y abajo. ¿Cómo es esto? Cada uno de sus elementos van de izquierda a derecha. Si ustedes observan, este elemento de control, que es el primero de protección, va de izquierda a derecha. Para el siguiente elemento es de arriba hacia abajo, ¿verdad? Izquierda a derecha, arriba hacia abajo, y así nos vamos yendo hasta llegar al elemento final de actuador. Ajá. Sí se observó ese detalle. A mí se me olvidó decírselos antes de empezar a hacer el diagrama, pero ahorita, para que no quede duda, este es un diagrama de fuerza de tipo americano para un motor trifásico jaula de ardilla. Ajá. En donde tengo mis tres líneas de alimentación, de arriba y abajo, las líneas de conexión hasta el motor, los elementos de izquierda a derecha, arriba abajo, izquierda derecha, arriba abajo, izquierda derecha, arriba abajo, hasta llegar a mi elemento final. ¿Ok? Este es nuestro primer ejercicio. ¿Ok? Muy sencillo, pero es bastante explicativo y sobre todo de las partes que deben de componer
o por lo menos las partes básicas que debe de componer un diagrama de fuerzas, sus respectivas protecciones, protección 1, protección 2, su etapa de control, su etapa de protección del motor y elemento final. Ahora sí, muchachos. ¿Dudas? Bueno, si no tenemos dudas, por favor, cópienlo. Y por hoy sería todo. Nos vemos el día de mañana, muchachos. ¿Ok? Sí, No se les vaya a olvidar su pase de lista. Ajá. Pónganlo en el chat. Ya saben que los vamos a estar guardando. ¿Ok? De todas maneras, en el momento que se cierre esta sesión, voy a abrir la sesión de dudas y respuestas. Si alguien tiene una, con todo gusto. Si no, nos vemos el día de mañana. Que tengan buena noche, muchachos. Igualmente, profesor. Igualmente, profesor. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Oigan. Me quedó una duda. Dígame. O sea que solamente si hay dudas nos vamos a la otra. Si hay dudas y se me acaba la sesión, sí. Si no, en esta misma, como ahorita todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Cuál es su duda? Ah, no, nada más esa era la duda. Sí, no, si todavía nos llega a quedar tiempo en la sesión de clase y nos da tiempo de resolver su duda, aquí se la resuelvo. Si no, pues sí nos vamos a la otra para tratar de tener más tiempo y no estar presionados, ¿ok? Ok. Muy bien, compañeros. Yo ahorita me conecto a la de dudas. Muy bien. Bueno, muchachos, voy a cerrar sesión, habilito la de dudas y respuestas. Si alguien tiene una, ahí la resolvemos de manera puntual y lo mejor posible. Hasta mañana, jóvenes.